Los lunes buscamos soluciones con Pilar Jericó, a la que procedo a saludar en primer lugar. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenas. Y la saludo con un sonido que está a punto de cumplir 8 años. My fellow citizens, estimados conciudadanos, I stand here today, estoy aquí hoy ante ustedes, humbled by the task before us, sintiéndome humilde ante la tarea que nos espera, agradecido por la confianza que han depositado en mí, consciente de los sacrificios que han realizado nuestros antecesores. Sonido de un 20 de enero de 2009, el primer discurso como presidente de Barack Obama. Dentro de 4 días, será otra vez 20 de enero, volveremos a escuchar otro discurso inaugural con diferente protagonista, el que desde el viernes será el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En ese primer discurso, Obama como presidente, los medios en general alabamos el fondo y la forma de sus palabras, aunque algunos analistas afirmaron que no fue el mejor de los pronunciados por el demócrata, a quien muchos califican como uno de los grandes oradores, no sé si de la historia, pero al menos del siglo XX, y de las grabaciones que podemos ir repasando. Como ahora es el momento de hacer balance y de analizar, lo queremos hacer con Pilar Jericó, incluso con qué podemos aprender de Obama, que es lo que queremos hacer hoy un poco como línea argumental de esta sección. ¿Y qué podemos aprender de Obama, Jericó? Bueno, sí. De Obama sobre todo de la capacidad de hablar en público, ¿no? Centrándonos en la capacidad de hablar en público, pues lo que está claro es que Obama es de las personas, yo creo que con un don especial y una capacidad de... Yo he tenido la oportunidad de escucharla además en persona, allí en Washington, y es que tiene una presencia que es muy difícil evidentemente de volver a imitar, ¿no?, por cualquier otro, pero sí que es cierto que utiliza ciertas claves que sí podemos utilizar el resto de los mortales, que quizás no tengamos este don o esta presencia, pero bueno, algo podemos aproximarnos, que pues es lo que vamos a hablar. Ahora vamos con las claves, pero con este don hay que nacer al menos en parte, todo se puede trabajar, pero hablar en público bien también requiere, o en algunos casos, cierta habilidad innata, o no tiene por qué. Bueno, esto del innatismo es complicado, porque no se sabe mucho si es el innatismo o es que el presidente Obama tenía una madre que le hacía madrugar mucho y trabajar muchísimo el inglés. Es un maestro en el inglés, las palabras, la forma. Entonces hay mucha fuerza ahí, mucha presencia de la madre. Por lo tanto, ¿se nace o se tiene una madre que desde muy pequeño te obliga a esto? No se sabe. Yo creo que en la psicología, todo cuando se estudia el tema del talento, al menos la técnica de hablar en público, está clarísimo que hay muchos años desde la infancia. ¿Nos metemos ya con las claves? ¿Quieres que vayamos desgranando algunas de ellas? La primera, o la más importante, o la que quieras. Bueno, Obama lo que nos enseña es que cuando nos dirigimos a las personas hay siempre 2 claves a la hora de hablarlo. Yo que he tenido la oportunidad este fin de semana de estar repasando sus grandes discursos, y de hecho ha salido un libro ahora y también se pueden descargar por internet, pero hay 2 claves, hay 2 formas interesantes de verlo. Cuando hablamos podemos hablar en clave de nosotros o podemos hablar del yo y yo. Y luego yo. Y luego yo, exacto. Entonces, la técnica que ha utilizado siempre Obama en todos sus discursos es el nosotros, siempre ha sido el nosotros. De hecho, su propio lema, ¿no?, el yes we can, nosotros sí, o sea, podemos, ¿no? Sí podemos, nosotros podemos. Entonces, y siempre habla en términos de nosotros. Habla una nación, o sea, tú como persona, una nación. Entonces, siempre está argumentando a ti como individuo dentro de un equipo. Por lo tanto, un mensaje muy interesante que podemos hacer nosotros para hacer importante a la gente que nos escucha es hablar en términos de nosotros. Sin embargo, otro caso bien diferente es el caso de Donald Trump, ¿no? Trump, por ejemplo, lo que hace es hablar en otro tema, ¿no? Yo soy el Salvador, yo. Que eso hace que las personas que escuchen pues esperen una reacción donde no tienen ellos una invitación a actuar, ¿no?, sino más a esperar. Bueno, son 2 estrategias. La cuestión está que claramente la de Obama la funcionó en un momento dado y claramente Trump la funciona en otro momento, ¿no? Nosotros tenemos una pregunta. Bueno, capitán. Así, esa no es la idea, vale. Que tengo que trabajarlo todavía. No, fíjate que hay un componente y es que además está muy de actualidad, ¿no?, el manejo de las emociones en las comparecencias de los líderes. Yo creo que él la maneja seguramente con un equilibrio, con la razón, bastante sensato. Y luego en esa familia hay otra persona que a mí me impresiona todavía más que él, que es su mujer, Michelle Obama, que yo creo que sí que hace un manejo exquisito de las emociones en todos sus discursos. Ese componente emocional que al final es el que mueve, ¿no? Frente a la razón que explica, pero no mueve. ¿Tú crees que lo manejaba bien él? Bueno, yo creo que es un maestro de la emoción, ¿no? La primera clave es
hablar en términos de nosotros, y la segunda clave es convencer con la razón y con la emoción. Mira, hay discursos que son puramente muy emocionales. Entonces, las personas que somos quizás más analíticas, no nos llega tanto ese discurso. Bueno, lo que vemos nos llega un poco más superficial. En cambio, las personas que son tremendamente analíticos, cuando hay un discurso que maneja el análisis y la emoción, les llega mucho más. Entonces, yo creo que hay que balancear ambas cosas. Claramente, Obama tiene una capacidad increíble del manejo de la emoción, desde la templanza. Yo creo que es uno de los hombres con una elegancia, y esto no es una técnica de entrenar en público, es que él es una persona elegante en la forma, las decisiones que ha tomado, su sensibilidad hacia el medio ambiente, su sensibilidad hacia todos los temas raciales, por razones obvias, pero esa forma de ser él lo traslada en sus discursos, y claramente su mujer ahí yo creo que ha tenido mucho peso. Entonces, por lo tanto, otra clave que podemos hacer nosotros para poder llegar al mayor número de personas, siguiendo un poco la técnica que estamos hablando que ha utilizado Obama, es utiliza en tus discursos dos claves. Una, la razón y la emoción. No demos discursos con muchos datos, que está muy bien, si no ponemos también esas dosis emocionales. Y no es de extrañar, por ejemplo, haber visto al presidente Obama saltarse las lágrimas en algún discurso, pues cuando el tiroteo de que mataron a los 20 niños, ¿no? Estas temas desgraciadamente que ocurren a veces en Estados Unidos. O sea, que él se permite también la posibilidad de conmoverse, ¿no? Y eso nos llega mucho más a nosotros. Dime, Eva. Y yo no sé, Pilar, nos estás dando muchas pautas de cómo dar un buen discurso. Yo no sé qué importancia tiene el lenguaje gestual. Si puede un mal lenguaje gestual a lo mejor estropear un buen discurso. Te digo. Hombre, y tanto. Mira, mete el dedo en la nariz, lo arruinas. O determinados gestos, ¿no?, en las manos. Mira, hay un tema apasionante, y es que hace ya unos cuantos años en la Universidad de UCLA, en UCLA, se analizó qué era lo que nosotros, después de escuchar una charla de un profesor o de lo que fuese, qué recordábamos exactamente. Y mira tú por dónde, las palabras las recordamos solo el 7%. Solo el 7% de lo que escuchamos lo recordamos, digamos de palabra. Es decir, nosotros escuchamos un discurso de Obama y nos podemos quedar con la frase de Yes we can, pero más allá de eso a lo mejor no recordamos. Pero sí que recordamos otra cosa. ¿Qué se recuerda? Se recuerda lo que nos ha hecho sentir, se recuerda lo que nos ha transmitido, y esa forma de transmisión no tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el tono de voz y con el lenguaje no verbal. Por lo tanto, cuando entrenamos un discurso nosotros, cuando queremos vender una idea o un proyecto, incluso, qué sé yo, pedir salir a una chica, ¿no? Lo que es interesante es, no sé si esto último también aplicarlo, pero vernos en un espejo, grabarnos, pero ver qué estamos trasladando. Yo que he tenido oportunidad, por ejemplo, también de entrenar que yo también trabajo temas de técnicas de hablar en público. Cuando he oportunidad de entrenar a personalidades que tienen que hablar en público, a veces es más interesante empezar por qué es lo que a ti te da miedo, qué es lo que te crees del mensaje, qué es lo que crees que te va a decir tu audiencia, qué te podemos decir desde los medios, etcétera, porque esos miedos, de una forma muy sutil, se trasladan, no en las palabras, porque el discurso tú los puedes saber de memoria, sino en el tono de voz, en los gestos, en cuestiones que son lo que se llaman los micromovimientos. Por lo tanto, para entrenar bien a la hora de hablar en público, hay que aprender a gestionar las emociones. Lo que pasa es que hay que decir que Obama tiene truco también, ¿no? Sí. Porque es un fenómeno utilizando la técnica de los autocúes. O sea, como sabéis, Obama cuando hace un discurso, el 90% de las veces tiene dos autocúes, dos prompters, uno a cada lado, que son transparentes, la gente desde fuera no los ve, pero lo ve perfectamente, y él es capaz de mirar a un lado y a otro perfectamente sin que se le dé cuenta la gente de que lo que está haciendo realmente es leer. Lo hace muy bien. No es fácil leer el autocue, no es fácil ser creíble leyendo un prompter, y él lo hace fenomenal, eso hay que reconocerlo. Y a mí otra cosa que me sorprende mucho es, por ejemplo, ya cambiando un poco, ese aspecto de abrir la Casa Blanca a la gente. No sé, aquí en España sería impensable, pues por ejemplo, que la Moncloa pudiéramos ver a Rajoy y a Viri, por ejemplo, dando una merienda a la gente que venga de fuera, ¿no? Jugando un partido de baloncesto, bailando, etcétera, ¿no? Eso es una cosa que hace muy cercano, ¿no? Su discurso.
Sí, mira, otra de las claves que la utiliza, lo que estás diciendo, Ramón, es sorprender positivamente. Por ejemplo, él sorprende positivamente y lo puede hacer desde esa naturalidad, esa cercanía que él tiene, que es extraordinaria. Y, por ejemplo, cuando fue la primera vez que fue a Cuba, que bueno, que esto fue un acontecimiento, por supuesto, histórico, él lo que hizo fue mencionar y habló en español. Utilizó unas rimas de un poeta cubano, hablándolas en español. Y otro discurso que también es muy interesante de escuchar, si tenéis oportunidad, es el que dio en una iglesia histórica de Charleston después también de otro asesinato, en fin. Y lo que fue cuando dio un discurso precioso, pero al terminar se calla, permanece en silencio, que maneja muy bien los silencios Obama, que eso, el gran artista, el gran orador maneja muy bien los silencios, luego si queréis hablamos de esto, pero lo que hizo fue, mantuvo el silencio y de repente empezó a cantar. Y al final, tú imagínate un discurso absolutamente con un peso emocional fuerte, porque habían asesinado pues una persona de color y estaban en esa iglesia. Toda la iglesia se pone de pie y canta. Entonces, claro, ya no solo es leer, es que él se atreve a sorprender positivamente con algo que te hace sentir, al que estás ahí, si estás en una iglesia o estás en Cuba o estás donde estés, te hace sentirte que esto va contigo, ¿no? Una serie de dudas básicas así muy rápidas. ¿Recomiendas comenzar? Típico, un chiste para que se relaje la cosa, un comentario así gracioso, jocoso. ¿Esa es una buena recomendación o no? Bueno, esa es Puede ser dramático. Sí. Puede ser dramático si no se ríe nadie. Bueno, pues hasta aquí el discurso. Esto Capitán nos puede ayudar más. ¿Cuál es su Uno largo, un chiste largo, además. Un inglés, un francés. Yo he visto... Y a ser posible ofender a 4 o 5 colectivos presentes, ¿no? Yo creo que intentar ser gracioso es muy difícil. Vale. Yo creo que ser simpático es mejor. Porque si eres cómico se te dará muy bien, pero si no, puedes quedar realmente de manera de... Mira, ¿sabéis lo que hizo él cuando yo le escuché? Estábamos en un foro de temas de fomentar la exportación, importación, traer empresas a Estados Unidos, y él dijo: señores, dentro de poco me quedo sin trabajo, voy a ver si he hecho mi currículum en LinkedIn. Pues ese es un comentario, ¿no? Es un chiste. Claro, entonces, claro, fue tan simpático que el presidente de Estados Unidos hiciera. Duración. ¿Cómo sabe uno que el discurso se le está haciendo bola a la gente? Cuando ve que van cayendo como moscas. Cuando se te hace bola a ti mismo. Yo creo que la respuesta la ha dado Capi. Sí. Cuando te vas cansando tú a ti mismo, mal asunto. Pero bueno, te vas quedando solo. Exacto. Todo el mundo quiere ir al baño. Mira, la atención suele estar, por eso los TED, los discursos, las conferencias TED, 20 minutos, pero por ejemplo Obama está en 35 minutos, pero no más de 40, bueno, algunos casos, pero vaya, 20 es un momento interesante. Pasa que, por ejemplo, los que nos dedicamos a dar conferencias normalmente te están pidiendo más, una hora, ¿no? También es distinto si incorporas audiovisuales, si no, ese tipo de... Y me decías silencios. ¿Cuándo un silencio es una pausa o es el final del discurso? ¿Cuánto debe durar un silencio? Bueno, aquí hay oradores. El que yo sepa, el que más silencios ha sido capaz de mantener es un orador que no es precisamente un buen ejemplo. Es precisamente Hitler. Hitler era un artista en los silencios, por ejemplo, ¿no? No es un buen, porque es justo la antítesis de Obama, y era otra época y otros momentos, pero sí que el manejo del silencio te hace sentir, tienes mucho control, pero para eso tienes que ganarte la audiencia y tienes que tener un control emocional muy fuerte para... Es el silencio o la pausa, a veces, no es necesariamente el silencio, pero la pausa tiene un sentido que es subrayar lo que viene a continuación normalmente, ¿no? Y darle... Captar la atención. Y darle importancia. Y dejar que la persona que te escucha una pequeña reflexión de cómo le llega. Pilar Jerico, que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Chao, hasta luego.